Bien, entremos en materia. Esta cita inicial da en el clavo y establece una dicotomía que literalmente hace volar la cabeza. La fuente original nos plantea que, hoy por hoy, dominan dos versiones de la fe que, la verdad, fallan por completo en su objetivo. Por un lado, una postura que espanta a la gente y por el otro, una que simplemente se disuelve, que desaparece en su entorno como si nada. Es un concepto superpoderoso. Nos obliga a cuestionarnos qué significa realmente vivir una espiritualidad auténtica hoy en día y cómo es que tantas veces se pierde el rumbo de la idea original. Es fascinante. Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a desglosar visualmente un marco conceptual increíble sobre las dinámicas religiosas modernas y esa búsqueda constante de una realidad espiritual genuina. Vamos a ver cómo el material de origen deconstruye estos dos comportamientos tan polarizados. La idea es descubrir qué es lo que verdaderamente nos falta en la experiencia contemporánea y, lo más importante, cómo encontrar un equilibrio sano, real y sobre todo vivencial. Nuestra ruta para este análisis está súper clara. Primero, el problema de la fragmentación. Segundo, las raíces del extremo aislado. Tercero, las raíces del extremo diluido. Cuarto, el modelo de Jesús. Y quinto, el llamado a ser diferentes. Sección 1. El problema de la fragmentación. Aquí la premisa es clave. El problema central no es que falte actividad espiritual, sino que falta una realidad espiritual genuina. Y esto ilustra brillantemente los dos comportamientos disfuncionales que surgen de esa falta de realidad. A ver, tenemos por un lado el extremo aislado, el típico creyente que básicamente huye despavorido del mundo para protegerse. Y en la otra esquina, el extremo diluido, ese que busca encajar a toda costa y termina perdiendo su esencia por completo. El punto aquí es que ninguna de estas posturas representa con exactitud la idea original. O sea, ambas son reacciones totalmente equivocadas ante el entorno. ¿Y cómo se ve esto en la vida real? Bueno, la fuente argumenta que la fe se fragmenta y empezamos a ver reemplazos súper tóxicos. El discurso sustituye a la experiencia, la información fría reemplaza la relación, y la simple apariencia, el verse bien, eclipsa por completo la presencia real. El resultado es gente con vidas divididas, una versión para el entorno religioso y otra totalmente distinta para el lunes por la mañana. Y claro, esto los vuelve totalmente ineficaces como embajadores de ese mensaje original. Pasamos entonces a la sección 2, raíces del extremo aislado. Vamos a deconstruir por qué alguien elegiría separarse del resto del mundo. Al analizar esto a fondo, la fuente identifica tres raíces clarísimas. La primera es un miedo absoluto al contagio. Esto es lo que crea esas famosas burbujas espirituales, de nosotros contra ellos. La segunda es basar su identidad puramente en la tradición, exagerando las cosas externas solo para sentirse del lado correcto. Y la tercera es el control. Preferir reglas rígidas y súper predecibles en lugar de lidiar con una realidad que siempre exige adaptación. En el fondo, o sea, la cruda realidad, es que todo este comportamiento tan rígido no nace de una verdadera santidad, sino de una profunda inseguridad espiritual. Entonces, el punto crucial es esta cita bíblica central que usa el autor para desarmar ese argumento. Fíjense bien. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esto desmantela por completo la idea de crear esas burbujas aisladas. El diseño original siempre fue estar ahí, operando y brillando en medio de la sociedad, no metidos en un búnker huyendo por miedo. Es un cambio de paradigma total. Lo que nos lleva a la sección 3. Raíces del extremo diluido. Vamos a analizar la otra cara de la moneda. Aquí vemos la necesidad de sobreadaptarse al entorno secular, y la verdad, querer ser cool y ampliamente aceptado sale carísimo. La fuente señala que esto nace por una necesidad gigantesca de aprobación, impulsada por el pánico al rechazo. Al no tener una experiencia sólida que los ancle, su identidad simplemente se diluye. Además, es súper común confundir la gracia con simple permisividad, tratando de evitar el conflicto a toda costa para no incomodar a nadie. ¿El resultado? El mensaje central se suaviza tanto que la esencia desaparece. Literalmente se vuelven invisibles entre la multitud. Y aquí es donde todas las piezas encajan. Ambos extremos, el aislado y el diluido, comparten exactamente el mismo problema. Todo se reduce a una identidad débil y a una base profundamente insegura. Al no tener un anclaje vivencial real, la reacción automática es el miedo. Unos construyen muros altísimos para esconderse, y los otros se disuelven como camaleones para no llamar la atención. Pero el origen del problema es exactamente el mismo en ambos casos. Entramos a la sección 4, el modelo de Jesús. Veamos la síntesis y el modelo histórico definitivo. Ahora, lo verdaderamente interesante de esta diapositiva es esta matriz comparativa. Es brillante como muestra que el medio auténtico cierra la brecha entre esos dos extremos tóxicos de manera perfecta. Mientras el modelo aislado huye por miedo al mundo y el diluido se rinde por una necesidad de aprobación, el modelo auténtico hace algo increíble.
se involucra a fondo en la sociedad sin contaminarse, y lo logra porque su motivación central es una identidad 100% segura. Es una flexibilidad que permite conectar profundamente sin perder la esencia. Para aterrizar todo esto, la fuente menciona un recurso complementario, un libro llamado Discípulos. Pero ojo, no es un libro diseñado para entretener y pasar un rato inspirador, para nada. Es una herramienta súper práctica hecha para confrontar directamente a esos consumidores cómodos y obligarlos a una autorreflexión necesaria. Básicamente pone sobre la mesa la gran pregunta: ¿lo que se vive es una fe real y transformadora? ¿O es solo una versión adaptada a la medida para no tener que cambiar nada? Y el proceso que demanda la fuente para salir de ese consumo pasivo hacia una vida auténtica requiere pasos muy específicos. Primero, hay que dejar de ignorar de una vez por todas esa convicción interna que dice que algo anda mal. Segundo, atreverse a enfrentar esas preguntas incómodas que siempre se evaden. Y tercero, dejar morir al viejo yo para que la esencia nueva y auténtica pueda vivir. La advertencia aquí es fuerte. Consumir y consumir más información espiritual no cambia absolutamente nada. Sin una experiencia viva que la respalde, todo se queda en teoría. Llegamos así a la última parte. Sección 5. El llamado a ser diferentes. Veamos cómo se ve todo esto en el mundo real. Pasemos a ver cómo esto se construye orgánicamente en el día a día. Una vida auténtica influye de manera natural en su entorno sin necesidad de forzar una imagen súper artificial o religiosa. Es literalmente vivir como una carta abierta. Consiste en reflejar esa esencia de forma tan natural que en lugar de generar discusiones teológicas aburridas, despierte una curiosidad real en los demás. La evidencia innegable de esta vida diferente no está en un discurso elaborado, sino en las acciones cotidianas. Es el impacto puro de ser real y coherente. Y para cerrar este análisis, nos quedamos con esta reflexión monumental directa de la fuente original. Considerando que la vida de cada persona siempre está transmitiendo un mensaje a quienes observan, la gran pregunta ineludible es: ¿se está mostrando verdaderamente la esencia o se está distorsionando? Es una interrogante poderosa para replantearnos a fondo qué versión de esa fe se está viviendo realmente hoy. Hasta la próxima.